decir algo, muchachos? Un grupo de pulsos móviles parcialmente polarizados modulados en amplitud. En sintonía. Los sistemas funcionan. Tenemos señal completa. ¿Cuál es la frecuencia? 4.4623 gigahercios. La del hidrógeno por pi. Te lo dije. Jo, llega tela. ¡La tengo! ¡La tengo, la tengo, la tengo! Déjame oírla. Escucha. Dime que me equivoco, Fish. ¿Posición? He comprobado la interferometría. Creo que viene del IDA. ¿Vega? No puede ser. No está más que a 26 años luz. 1:10. Buenas noches, amigos. Ha sido una semana especialmente agitada. Noticias de todo tipo. Extraños anuncios que dan la vuelta al mundo. La ONU que nombra una embajadora de los extraterrestres que en apenas unas horas se confirma que la noticia no era realmente veraz. Sin embargo, en estos días, declaraciones de astrónomos importantísimos asegurando que los extraterrestres existen. Conferencias internacionales donde pilotos, especialistas, militares hablan de un gran secreto. Y científicamente hablando, el hallazgo sorprendente de un mundo gemelo a la Tierra. Y además, una señal. Parece ficción, pero es realidad. En diversas ocasiones, la mítica película Contact ha servido de inicio, de casi rampa de despegue de esta nave, con la ilusión de que en algún momento, por ahí arriba, quién sabe si con un sonido similar a estos acordes míticos de Jean-Michel Jarre, alguien responda, alguien diga algo. Hasta estos instantes teníamos la famosa señal wow, de la que hemos hablado en alguna ocasión, una especie de extraño latido proveniente de lo más profundo del cosmos. Pero esta semana y no otra, además se confirma que en dirección, en el rumbo de ese mundo parecido al nuestro, parece ser que alguien o algo, si no es casualidad, si no es error, ha emitido una señal. ¿Una señal de otros hermanos cósmicos? Evidentemente, ha sido tal el cúmulo de informaciones de última hora que parece que algo está pasando, que algo flota sobre el mundo. Como dijo una vez un corresponsal del diario ABC, Carlos Murciano, algo flota sobre este viejo mundo, cansado ya de rodar por los espacios infinitos. ¿Qué? ¿De dónde? ¿Desde cuándo? Las mismas preguntas de ese artículo escrito hace más de 40 años sirven ahora, porque el misterio de si estamos solos o no en el universo sigue siendo igual de fascinante, igual de irresoluble. Pero para algunos, y no son precisamente ufólogos o apasionados en la materia de los ovnis, para algunos científicos estamos muy cerca. Hay quien dice que ya se tienen datos. Hay quien afirma que de unos meses a esta parte se está preparando a la opinión pública mundial a nivel global para dar la gran noticia. ¿Qué noticia? Y con esta música de fondo, donde se oyen casi el respirar de las galaxias, el latido, el magma, las galaxias lejanísimas, los mundos quizá todavía sin nombre, todo eso nos sugiere una poesía, una especie de eterno anhelo del ser humano. ¿Haremos un día un programa confirmando que hay una señal de SOS, de bienvenida, esperemos que no agresiva, en el confín de las estrellas, en el confín también de la imaginación del ser humano? Decía Carl Sagan que de momento el hombre es la única forma que tiene el universo de interpretarse a sí mismo. El hombre como polvo de estrellas. Es la única conciencia que comprende el misterio del universo. Esta semana han pasado cosas, amigos, y de esas cosas, y de otras muchas más, vamos a hablaros. Para que entendáis el nivel de repercusión que ha tenido en algunos ambientes, un pequeño fragmento simplemente, luego lo haremos con ellos. José Manuel Nieves, director de ciencia de ABC, al recibir el teletipo de esa señal, ese pulso de algún lugar, quizá dentro de unas horas haya noticias que digan que no es cierto, o quizá no, pero Nieves se quedaba sobrecogido. Si esto es verdad, es la gran noticia. O sea, a mí me llena de asombro y de expectativa, es lo único que puedo decir. Espero más noticias, espero que esto intensifique las investigaciones y espero que de una vez por todas podamos decir que hemos encontrado una señal procedente del espacio.
Por supuesto, acudíamos también a otro buen amigo y asesor científico de este programa, Miguel Gilarte, director de la Asociación Astronómica de España, director del Observatorio del Almadén de la Plata en Sevilla, y él tenía la misma sorpresa, pero también la confirmación de que algo se está moviendo ahí arriba y de que quizá pronto tengamos una noticia sensacional. Bien, bueno, pues hace algún tiempo se descubrió un potente impulso láser que ahora sabemos procede de un rincón del cielo que conocemos con precisión, y ahora un impulso láser que parece proceder de aquella región. Bueno, pues podríamos hablar de una coincidencia, pero ¿y si no lo es? Pues podríamos estar hablando de la primera señal extraterrestre. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Ampliaremos en la segunda hora toda esta información, debatiremos sobre todo lo que está ocurriendo, que son muchas cosas, pero antes tenemos un caso que quizá tenga que ver, quién sabe, con estas apariciones del futuro, del pasado, que de vez en cuando se cruzan en nuestro camino. Pero las noticias, los teletipos, porque incluso algunos han sido portada, ¿qué dicen en resumidas cuentas? Pues esta semana nos levantábamos con la noticia de que astrónomos estadounidenses habían descubierto el primer planeta fuera del sistema solar que cumple con las condiciones de temperatura y gravedad para ser habitable. Junto a ese planeta hay 6 que le rodean y a todo eso lo han llamado una zona habitable. Precisamente desde esa zona habitable, el año pasado, el 30 de mayo, se emitía una noticia que decía que precisamente en esa zona habitable había habido un pulso láser que uno de los investigadores del SETI, ese proyecto para encontrar vida extraterrestre, había detectado. O sea que la voz viene de esa dirección, hablando ojo de buen cubero. Totalmente, del punto exacto donde ahora los científicos creen que puede haber vida. Con este lecho sonoro que es el lecho del espacio, del universo, de las galaxias, lanzamos por supuesto ya la encuesta interactiva. Encuesta en la que ya pueden votar nuestros oyentes en ikerjimenez.com. La pregunta de la semana: ¿nos están preparando para la confirmación de la existencia de vida extraterrestre? Don Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Hoy hay una cantidad de noticias increíbles. La portada del País habla de un caso, inimaginable de investigación con cobayas humanas en Guatemala. Será motivo de investigación y análisis por parte de Santiago Camacho, pero la primera información, el primer titular tuyo, compañero, tiene que ser sobre todo esto que casi nos arrolla, ¿no? Toda esta información de los últimos días a nivel espacial y de quizá trazas de inteligencia en el espacio. Pues sí, porque la acumulación es tremenda. Desde el extraño episodio de la embajadora de la ONU, que yo todavía no pondría la mano en el fuego de que sea un bulo del todo. La seguridad nuclear de los Estados Unidos comprometida por ovnis, y ya nos meteremos en eso. El astrónomo del Vaticano dispuesto a bautizar a cuanto alienígena se le ponga a tiro. Stephen Hawking hace no tanto tiempo hablando sobre la posibilidad de un contacto. Nos vamos a Marte. El Congreso de los Estados Unidos ha aprobado 19.000 millones de dólares en plena crisis económica para el proyecto del viaje de la NASA a Marte. Libros con pretensiones de bestseller que van a salir este mismo mes en Estados Unidos, que ya hablan de cómo va a ser la vida después del anuncio. En fin. ¿El anuncio de que no estamos solos? Efectivamente. En fin, e incluso nuestros colaboradores científicos, que suelen ser bastante cautos, los acabo de escuchar ya mencionando remotamente la posibilidad de ese contacto. Yo empiezo a creérmelo. Lo importante también, por supuesto, es lo que opináis vosotros, amigos de esta nave del misterio radiofónico. Ahí están las vías de contacto, las abrimos. 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y www.cadenaser.com si queréis emitir vuestras opiniones segundo a segundo. Sorteamos como siempre, Iker, 3 libros: El monasterio, 40 historias desde la otra vida y La mujer que buceó dentro del corazón del mundo. Un inicio cósmico con Fermín Agustí, Carlos Largo, Noel Calero en estas bandas sonoras fundamentales que nos teletransportan. Y queda alguien, claro que queda alguien, que estoy seguro que está ya mordiéndose las uñas, que ha traído además
aunque lo descubriremos luego, documentos interesantísimos de lo que ha pasado esta semana en Estados Unidos. Le pido un primer titular. Conectamos directamente con Málaga. Javier Sierra, buenas noches. Muy buenas noches. Pues el titular que yo añadiría a todos los que ha dado ya Santiago Camacho es que en esta semana de locura, donde parece que estamos recuperando viejas expectativas, porque esto es algo que, en fin, reemerge cíclicamente en nuestros sueños, pues salía una noticia también en la prensa británica de un personaje llamado Kirsan Ilyumzhinov, que es el presidente de la Federación Internacional de Ajedrez, que es la segunda, para que nos hagamos idea, después de la de fútbol, más compleja y más grande del planeta, diciendo que el ajedrez lo han traído a la Tierra los extraterrestres. En fin, todo eso junto. Y en ese caos, mezcolanza, cruce de historias, vamos a ahondar nosotros, y vosotros, por supuesto, lo que estáis ahí, al otro lado del receptor, escuchando desde cualquier lugar del mundo, de un mundo que late de una forma quizá diferente. Declaraciones de los principales astrónomos asegurando que tienen pruebas, que hay pruebas ya de que no estamos solos. ¿Se caerá todo esto como un castillo de naipes o hay algo más? De momento, y quizá el asunto esté entreligado, nunca lo sabremos, como visiones desde la prehistoria hasta el futuro, hay cosas que ocurren. Muchos testigos lo saben. Cosas que ocurren, por ejemplo, en mitad de la noche, en mitad de una carretera. Pocos programas con tanto eco, con tanta fuerza en la audiencia, como cuando aquí hemos reflejado historias de los oyentes que se habían encontrado con algo en mitad del camino. Recientemente nos llegaba un caso, y ese caso va a ser protagonista a partir de estos minutos. 1:22. Estamos ya todos y hemos cambiado casi el artefacto sideral y espacial que cruza el infinito y casi nos situamos en un vehículo, en un camino, en un lugar de nuestra piel de toro. Muchas veces hemos contado historias de personas que se han encontrado con lo imposible y creemos que la inmensa mayoría de esos testimonios son reales. Esta noche toca recordar algunos de ellos porque nos ha llegado, además por vía de un buen amigo de este programa, Javier Riollo, y toda una autoridad intelectual y cultural en este país, la historia de otro prestigiosísimo escritor, poeta, ensayista, en fin, un intelectual, un hombre que yo creo que si cuenta o nos va a contar que ha visto algo es precisamente por esa razón, porque ese algo seguro que cambió su vida, su percepción, y que es algo inolvidable. Hay más y no es habitual. La mayoría de estos casos en plena noche, tengan la naturaleza que tengan, se expliquen o no se expliquen, suelen ser protagonizados por una sola persona. Es extraño el suceso donde más de un individuo ve la misma aparición y puede describirla. Da la impresión de que estos seres, entidades, figuras, no sé cómo llamarlas, tienen una misión. No sé si vienen del espacio exterior, como se ha creído en muchas ocasiones, forman parte del inconsciente colectivo o están ahí desde siempre acompañándonos, queriendo decir algo. Lo que sí sé es que aparecen a personas en momentos importantes. Y a veces da la impresión, y lo sabe perfectamente mi compañero Javier Sierra, de que todo el entorno se convierte en una especie de sueño onírico. Era un camino y no pasó ningún otro coche. Era un lugar y no había absolutamente nadie. Incluso no se escuchaba nada. Esa especie de burbuja espacio-temporal que dura el tiempo que dura la visión de esa figura imposible. Alejandro López Andrada, autor de muchísimas obras, algunas llevadas al cine con gran éxito, como El libro de agua, es un escritor, es un pensador. Yo no me imaginaba que entre su biografía se encontraba un encuentro muy extraño. Alejandro, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Alejandro, primero, muchas gracias por estar con nosotros esta noche tan especial, en que ya ves que además hay noticias que tienen que ver, quién sabe, ¿no?, con ese viejo sueño de la vida más allá de la Tierra. Me impresionó mucho cuando Javier Riollo me comentaba aquí en la redacción de la cadena SER que tú habías tenido directamente un encuentro con algo, pues casi insólito, ¿no?, en mitad de la noche, y yo no sé si hace mucho tiempo o no. Bueno, la verdad que fue algo insólito e imposible. Ocurrió hace ya 8 años, en el 2002. Fue una noche de difuntos. Bueno, yo iba con mi hija y con otra chica
irlandesa, había venido a España en un intercambio y serían las 6 de la mañana o algo así. Íbamos en dirección a Pozo Blanco. Yo soy de un pueblo de Villanueva del Duque, del norte de Córdoba, la comarca Los Pedroches, y de pronto salí a la carretera, hice stop, miré hacia la izquierda en dirección a Hinojosa del Duque, en cuyo estudio me encuentro ahora mismo, y la verdad me quedé paralizado. Miré hacia la izquierda, como digo, y estuve casi un minuto inmóvil, como en otro, fuera de la realidad. Y mi hija, que iba de copiloto, mi hija mayor, Rocío, dice al rato: oye, papá, ¿tú estás viendo lo que yo? Y yo no quería decir nada, pero digo, pues sí, lo estoy viendo. Y dice, pero eso es imposible, dice mi hija. Miré hacia atrás, miré a la chica de Irlanda y tenía los ojos abiertos, unos ojos de terror, de espanto, y yo, para tranquilizarla, digo, bueno, no te preocupes, esto no es nada. Dice mi hija, sí, es algo. Venía hacia nosotros y era una especie de monje con sotana, con capucha, de unos 2,5 metros de alto, gigantesco, y lo estuvimos viendo durante 3 o 4 minutos. 3 o 4 minutos, Alejandro. Sí, fue una cosa totalmente real, que no fue un sueño, una alucinación. Y bueno, mi hija, que está aquí, te lo puede comentar, Rocío, que vio lo mismo que yo vi. Ahora queremos hablar con ella porque, como te decía, Alejandro, y seguro que muchos oyentes están ahora mismo atentísimos, porque no es normal, en el sentido de lo extraordinario, ¿no?, y de lo valioso de que diferentes personas al mismo tiempo observen. Sí ha habido casos, evidentemente, de luminarias, de luces, pero seres, sea lo que sea, no es normal. Entonces me cuentas que estás justamente en un cruce de caminos, que es Día de Difuntos, detalle que no conocíamos. Sí. Día de Difuntos. Sí. Descríbeme, por favor, tú además, que también sabes describir, todo lo que ves en esa figura, movimiento, comportamiento, estampa. Cuéntanos, por favor, te escuchamos. Era un ser, una especie de nazareno gigantesco, como la capa de un nazareno, con una capucha de monje. La cara no se le veía, porque llegó a estar de nosotros unos 20 metros, desde los 100 metros que venía hacia nosotros. Venía por el centro de la carretera, como flotando, porque vimos que no tenía pies, venía a unos 20 centímetros de la carretera, y bamboleándose como cuando van las procesiones de Semana Santa, como va un nazareno, con ese movimiento de un sitio hacia otro. Y fue terrorífico, porque en ese momento no sabes qué hacer, se detiene el tiempo, y la figura era era negro, era no sé cómo explicarlo, no era un color, el color que llevan los monjes, un color ocre o marrón oscuro, no, era negro, era una figura negra, y la capucha se vio perfectamente, la espalda muy ancha, estamos hablando de casi 1,5 metros de anchura, era un ser gigantesco, de 2,5 metros de alto, y la verdad que me quedé aterrorizado. Pero ahora me confirma mi hija, yo no lo recordaba, de que dije en un momento, y es verdad, de ir hacia él con el coche, de acercarme y verlo de frente a frente, pero claro, en el último instante tiré hacia la derecha. La verdad que de recordarlo me da pavor. Estamos notando eso, Alejandro, y eso pasa en todos los casos auténticos. Ha pasado el tiempo, pero cuando tú lo recuerdas vuelves a verlo, ¿no? Sí, lo estoy viendo tal como entonces. Venía por el centro de la carretera. Curiosamente estaba el cuartel de la Guardia Civil a un lado y el colegio público de GB al otro lado. Y yo decía, ¿cómo este hombre o este ser viene delante del cuartel a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana, y hacia nosotros? Que era una cosa tan fuera de la realidad y tan absurda que te queda fuera de control, te queda pasmado, como decimos aquí, ¿no? Cuando sales con el coche, ¿logras verlo a tu espalda? ¿Las luces de los frenos logran iluminarlo o aquello se desvanece allí? Totalmente. Quería contar el final. Después de esos 3 o 4 minutos, torcí en dirección a Pozo Blanco, la carretera Pozo Blanco, y muy despacito vi que venía un coche de Hinojosa por detrás, y esperé hasta que llegó a la altura de esta visión, la traspasó literalmente y desapareció. Vamos, vi los focos traspasándolo.
El otro coche llega a traspasarlo. Sí, lo traspasó. Era una coche que era una cosa que era material, el monje era material, estaba ahí, y sin embargo era como un holograma, porque lo traspasó el coche y se deshizo. O sea, algo que me dejó hecho polvo. Oye, Alejandro, una cosa, antes de hablar con tu hija, tú que eres un hombre, un escritor reconocido, no sé, ¿lo has contado a otras personas? ¿Te ha causado algún tipo de disturbio, de problema, afirmar un caso tan alucinante? Claro, hay gente que no lo cree, porque, bueno, amigos, el caso de Javier Riollo, escritores, Julio Llamazares, que es muy buen amigo mío, lo he comentado, otro poeta como Antonio Colina, muchos amigos, otro Felipe Benítez Reyes, varios escritores, varios amigos, y la verdad que se quedan estupefactos. Bueno, el mismo Javier Sierra, que recuerdo que se lo conté en una ocasión, que estuvo en Dos Torres, aquí en un pueblo de la... No sé, Javier lo debe recordar. Y es algo tan increíble que de no haberlo vivido con otras dos personas, yo mismo creo que fue pudo haber sido una alucinación, pero no, aquello fue totalmente real, pero tan real como que estoy ahora aquí en Hinojosa del Duque, delante de mi hija. Alejandro, una cosa, la sensación que te queda después de ese encuentro, de esos minutos delante de esa figura que iba hacia vosotros, es de miedo por encima de todo, ¿no? De curiosidad. Bueno, es una mezcla de pavor, de miedo, de respeto. Lo que sí es verdad que te cambia. A mí eso me cambió mucho, mucho la vida. Y me ha hecho creer mucho más que nunca en que hay otras realidades, otras dimensiones, y en que no estamos solos. Es que pienso que hay varios planos de la realidad, de otra realidad, que se mezclan con esta, y debió de ser algo de eso, porque aquello era real. Físicamente estaba allí, y duró la visión varios minutos, como te he estado diciendo. Decías que flotaba a una altura del suelo. No llegaba a tocar el suelo. 20 minutos, no tocaba, los pies no tocaba el suelo. Y había como si tuviera aire, se bamboleaba. Es decir, la túnica o el hábito de aquel monje, aquello extraño, se iba bamboleando como si tuviera algo debajo, aire o algo así. Voy a hacer un gesto a mis compañeros Carlos y Fermín. Me gustaría que conectasen directamente con nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarrón Extremadura, que yo estoy seguro que está escuchándonos en Navalmoral de la Mata, y está ahora mismo que si no da un brinco, porque la descripción que hace Alejandro es exactamente igual, idéntica, hasta los detalles del bamboleo de la túnica, la distancia al suelo, la altura del ser, la capucha, el color, el recorrido. Es el calco de un caso que él conoce muy bien. Y Javier Sierra también conoce muy bien los sucesos, el pavor vivido en el pequeño pueblo de Saucedilla en 1984. Javier Sierra, creo que cuando estamos escuchando esto estamos viendo la misma figura, mismo comportamiento, y hasta allí los niños decían que se bamboleaba la túnica como si tuviera un patín, no era un caminar de hombre, sino como si algo lo transportase. A mí se me estaba poniendo la carne de gallina porque es el mismo retrato robot, idéntico, Javier. Y no solo Saucedilla, podríamos hacer un repaso por muchos otros rincones de la geografía ibérica, desde al menos los años 70 a nuestros días, y hay varios casos de ese tipo que son realmente sorprendentes. Lo que nos está contando Alejandro, que efectivamente me contó su historia en su momento en Dos Torres hace ya algún tiempo, encaja a la perfección con ese caso, pero también con otros. Por ejemplo, yo recuerdo Yebra, Guadalajara, 1973, ¿no? Cuando un señor llamado Cirilo Gómez, un pastor de ovejas, se encuentra con un personaje prácticamente idéntico al que nos está describiendo Alejandro, con características muy similares. También está como flotando a unos centímetros del suelo, no le ve los pies en ningún momento, tiene esa especie como de bamboleo. Lo que ocurre que lo que vive Cirilo Gómez, que está muy cerca de él, no hay un parabrisas de por medio, no hay una carretera, es en medio del campo, cerca del lugar donde él encerraba su ganado, le permite llegar a escuchar que ese ser le llama por su nombre, ¿no? Llega a increparle, llega a decirle detente, Cirilo, le llega a decir, ¿no? Bueno, la impresión que vivió aquel hombre fue tremenda y vamos, se la llevó a la tumba poco después, ¿no? Tenemos otro elemento, otro detalle diferenciador. Hablamos de Rocío, la hija de Alejandro, que viaja en ese vehículo y que vio lo mismo. ¿Es así? Rocío, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Encantado de que estés con nosotros. ¿Cómo recuerdas tú? Esto lo hemos hecho muy pocas veces porque es muy difícil. Cuéntanos ahora tú esa revisión del caso. ¿Cómo lo ves desde tu posición? Vas en el asiento del copiloto, ¿no?
Sí, exactamente. Yo acompañaba a mi padre, íbamos con la chica esta, que ya iba atrás. Nos paramos en el stop y yo me quedé parada. Al principio no sabía qué decir y me quedé como 40, 50 segundos, no sé, hasta que ya dije, papá, ¿tú estás viendo realmente lo que yo? Me miró y me dijo sí. Y volvimos a mirar hacia esta cosa o individuo, no lo sabemos bien. Y ahí estuvimos como 4 minutos aproximadamente. Y la verdad es que impresionaba porque se ve que era una figura humana, se distinguía la cabeza, un tronco, pero era curioso porque los pies no se le llegaban a ver. Tenía una túnica larga, se bamboleaba y además hacía el movimiento como si andase y se acercase hacia nosotros. Hay un detalle curioso, Rocío. Has comentado que pasan unos 50 segundos hasta que tú adviertes a tu padre y le dices que hay algo hacia tu lado, pero ¿eso dónde estaba? ¿En mitad de la oscuridad? ¿Quieto? ¿Comienza a andar en el instante en que vosotros os percibís de su presencia? ¿O constantemente venía hacia vosotros? Sí, Kerr, efectivamente venía a nosotros. Poco a poco se iba moviendo, nosotros veíamos que se iba acercando. Por eso tardé yo en reaccionar un rato y decir, está viendo lo que yo, porque me parecía un poco raro. Entonces estaba en mitad de la carretera, justo en la línea de en medio. Y bueno, es que daba un poco de miedo de decir, ¿eso qué es? Porque no se le veía la cara, la capucha la tapaba y lo miraba y era una sombra negra. No tenía cara. ¿Cómo estaba el día en aquel instante? ¿Era ya noche cerrada? ¿No? ¿Eran de madrugada, me habéis comentado, a las 6 de la mañana ya? ¿Había algo de claridad o era más oscuro que la propia noche? No, estaba muy oscuro. Estaba en la luz de la farola, pero estaba oscuro, un poco oscuro, sí. Dejadme hacer una cosa, porque os puede interesar también a vosotros, padre e hija, testigos de esta historia, que quizá no sepáis que hay un caso, no voy a decir idéntico, es que es un calco tan absoluto en comportamiento que yo no sé si a mi amigo Gonzalo Pérez Sarró, allí en Navalmoral, muy cerca donde todo ocurrió, en Extremadura, en la puerta de Extremadura, se le habrán puesto también los pelos de punta, me imagino, porque nunca, Gonzalo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Yo no sé tú, yo nunca he escuchado una versión tan idéntica en comportamiento, en acción, en altura, en traje, talar, sotana, como la de Saucedilla. No sé si has podido escuchar el testimonio completo. No lo he escuchado completo, pero los detalles que he escuchado tienen mucha similitud. Desde luego parecía que hablábamos del mismo ser. Pero ten en cuenta que hasta la túnica, la túnica revoloteando, en mitad de la carretera, la túnica revolotea, la negrura absoluta, la capucha, un tronco humano, como yendo impulsado por un patín, y una sensación de pavor terrible y unos 2,5 metros de alto. ¿A ti a qué te suena todo esto? Pues igual, a esa figura y en esos dos detalles, la forma en que se desplazaba, como deslizándose, y ese misterioso, que no sabemos a qué corresponde, revolotear de los faldones de esa vestimenta, que la chica de Saucedilla, la testigo principal de aquel caso, nos decía que es como si hubiera un ventilador debajo de la figura que hiciera airear esa prenda. Alejandro, Rocío, ¿algún sonido en aquel momento? ¿Teníais las ventanillas, imagino, subidas? Sí, sonido ninguno. Era un silencio absoluto, sepulcral, y la sensación, yo al menos lo sentí, de que había traspasado la barrera del tiempo y estaba en otra realidad. La sensación de estar en otra dimensión, como fuera del espacio, entrar en otro espacio. Y bueno, la verdad que eso a mí me ha marcado tanto que a raíz de entonces, incluso en mi modo de escribir, incluso en mis novelas, a raíz de entonces, tratan todos temas paranormales, esotéricos, cosas de las que yo antes nunca escribía. Hay una cosa que es curiosa, esa figura, ese ensotanado, llega a estar relativamente cerca del coche. ¿Percibís algún detalle más cuando está más cerca o sigue siendo la misma sombra, el mismo tronco humano? No hay nada que llame la atención. Igual, lo único de que no tenía pies y estaba flotando la carretera y se movía. Cuando decía lo del ventilador, era esa sensación, como si le viniese el aire desde abajo, desde la tierra hacia arriba, y se bamboleara todo,
pero era no conseguimos verle el rostro. Debajo de la capucha no había rostro, o al menos no lo veíamos. Fue lo que yo me fijé, porque quería verle algunos rasgos físicos de la cara y no lo conseguimos ver. ¿Me señala Carmen algo? Sí, ¿visteis las manos en algún momento? ¿O si hacía algún movimiento para impulsarse con las manos al caminar? No, como los nazarenos, unas manos pegadas al cuerpo, absolutamente. Y lo que sí me asombró mucho, Iker, fue la anchura del cuerpo, del tronco. Digo, como algo así de 1,5 metros, era un ser muy, muy corpulento, muy grueso. Muy robusto. Sí, muy robusto. Y la sensación que tenemos es de que se aproxima a vosotros por algo, camina a gran paso, a gran velocidad, o va muy lento. Con muchísima lentitud. Ten en cuenta que a los 4 minutos recorrió unos 70 metros u 80 metros. Lo vimos desde los 100 metros y cómo se venía aproximando hacia nosotros, y cuando estuvo unos 20 metros fue cuando reaccioné y tiré hacia la derecha. Yo sigo pensando que hubiera pasado si hubiera ido hacia él. Ahora me lo pregunto, ¿no? Y es muy curioso, Rocío, ¿tú llegas a ver también, como comentaba tu padre, la sensación de que ese otro coche que viene en la otra dirección llega a atravesar esa figura? No, yo no lo llegué a ver porque yo estaba tan sorprendida, estaba dándole vueltas en mi cabeza y no pensaba en otra cosa en ese momento. Pero sí que mi padre, que estaba pendiente, sí que me lo comentó. ¿Sabéis si en ese lugar justo, que no sé si podemos comentarlo, qué cruce es exactamente, en Rocío, Alejandro, dónde se produce exactamente el encuentro? Y lo decimos por si hay gente que sabe algo más de esa zona. Bueno, se produce en el cruce en Villanueva del Duque, que es en el pueblo donde yo vivo, mi pueblo natal, entre la carretera que va hacia Villaralto, que es otro pueblo, Hinojosa del Duque a la izquierda y Alcaracejo y Pozo Blanco a la derecha. Justo en ese punto. ¿Y tenéis alguna información, o a raíz de este caso habéis investigado, o alguien os ha contado? Vamos a intentar desde luego ahora mismo, Carmen, abrir las vías de contacto por si alguien sabe algo, ha vivido alguna experiencia parecida. Nos interesa mucho, si alguien ha vivido experiencias parecidas, que nos lo cuente, y más aún si es en esta zona concreta. ¿Había ocurrido, no sé, alguna tragedia, alguna cosa singular en ese entorno? Bueno, ahí antes, cerca de ese lugar, antes había mucho eucalipto en la carretera y hubo un accidente que murió una persona hace ya muchísimos años, pero tampoco tiene mucho que ver. Lo que sí me recordó al principio fue, yo recordaba a un cura de mi pueblo que murió, un cura que siempre iba con sotana, un cura muy, muy alto, muy corpulento, y que durante el rodaje de la película El libro de la agua también pasaron cosas curiosas y cosas inverosímiles. Pero sí recuerdo que el actor que encarnó a este cura, el personaje, fue Ramón Langa, y hubo algunos momentos en que yo veía a Ramón, se lo comenté, que se transfiguraba y físicamente era el mismo rostro de aquel cura, ¿no? Entonces yo había oído decir que ese mismo año le llevaron a la tumba flores, y lo comenté con una persona, una amiga de secretaria del Ayuntamiento de Villaralto, y yo no sé por qué relacioné que podía ser, como era Noche de Difuntos, que era el espíritu, o no sé, de ese sacerdote que venía como a agradecer ese detalle. O sea, bueno, algo más cercano, algo más terrenal, algo más espiritual que cósmico, ¿no? O espacial, algo más que tiene que ver quizá con el más allá, ¿no? Yo siempre creí, exacto, que era una del más allá, era un espíritu, y que estaba allí para comunicar algo, para decir algo. Porque luego era pavor, pero por otra parte, y hubo un momento que empecé a acercarme hacia la figura, lo cual no quería decir que estuviera tan aterrorizado. Es una paradoja. Era como estar dentro de una paradoja, esa es la sensación. Miedo, pero por otra parte confianza, una cosa muy rara. Rocío, ¿sabéis si algún vecino, al comentarlo vosotros, alguna persona, alguna vez, en alguna ocasión, en el mismo entorno, ha visto algo parecido? Pues no, yo lo comenté en mi entorno de amistades, a varias personas también de los pueblos colindantes, y la verdad es que nadie ha visto nada igual. Pues a mí me gustaría mandaros un fuerte abrazo, agradeceros muchísimo el testimonio, un testimonio crudo, auténtico. Ahí está, alguien que, imagino, ve algo, no cuenta algo tan apasionante y tan absurdo al mismo tiempo, una figura gigantesca, imposible, en mitad de la carretera, yendo hacia el coche, pero por fortuna sabemos que hay muchos más testigos, y ahora vamos a recordar algunos de ellos, que vieron exactamente lo mismo. Solo por esa coincidencia
ya merece la pena investigar. Y tener a 2 testigos, padre e hija, en el mismo vehículo, que han visto lo mismo, la aparición y desaparición de esta figura, creo que es algo importantísimo. Os mandamos un abrazo fortísimo y seguro que nos vemos pronto. Un abrazo para los dos. Un abrazo, Iker. Un placer hablar contigo. Y un abrazo para Carmen también. Un abrazo, Alejandro. Y para el amigo Javier, un abrazo y gracias. Buenas noches. Muy atentos, amigos, porque este mensaje que habéis escuchado es un pequeño duende de la radio. Ese SMS ya no existe, Carmen, hay que dejarlo muy claro. No, el que existe es el 27699, 27699, palabra clave Milenio, espacio y vuestras opiniones, vuestras preguntas. ¿Y hay preguntas, cuestiones o elementos que tengan que ver con la zona? ¿Qué dicen nuestros oyentes? Pues que tengan que ver con la zona, por el momento no nos ha llegado ninguna información, pero sí Ana Belén nos decía, hola amigos, hace ya muchos años nos pasó a mi hermana y a mí un caso muy parecido en un pueblecito al norte de Extremadura, pero a plena luz del día, en agosto y en medio del campo. ¿Podría decirnos el pueblecito al norte de Extremadura para tener más datos? Bueno, si nos puede escribir Belén y ampliarnos un poco, Ana Belén se llama, y ampliarnos un poco la información, pues se lo agradeceríamos. También nos decía Juanma que le gustaría que le preguntáramos a Alejandro si a partir de ese momento había soñado alguna vez con el monje, o su hija si había soñado con ese monje. También nos apuntaba Santi de Cádiz, que a él le recordaba a las 2 personas que aparecieron en la playa de Cádiz con túnicas blancas. En ese caso tampoco se le veían pies ni cara. ¿Qué os parece? Saludos milenarios. Preguntan porque siempre que alguien ve alguna aparición, esta se produce de noche y en una zona poco poblada. ¿Hay algún caso de alguien que haya visto una aparición a plena luz del día o en mitad de una plaza con gente? Es decir, que no sea un único sujeto al que puede ver el espectro. Bueno, pues en el mensaje de hace 3 mensajes tenía la respuesta. 2 personas en pleno día y viendo un ser, ¿no? Es curioso. Buenas noches, milenarios. Soy vecino de Alejandro en Villanueva del Duque y jamás le había oído contar esto. Estoy alucinando el misterio en Los Pedroches, nos decía Manuel Alejandro. Nos comentaba Javier Riollo que era una zona donde también había habido mucha represión en la guerra civil, se había hablado de fosas y de sitios que quizá tengan un significado dramático, ¿no? Pero eso ya es difícil de hilar a estas alturas. Javier Sierra y Gonzalo Pérez Sarrón nos escuchan. Yo sé que Javier también va a sentir cierto escalofrío cuando escuche un documento que es interesantísimo. Es una grabación que tiene unos cuantos años, ¿verdad, Gonzalo? Efectuada en Garganta la Olla. Sí, la hice en 1986 a la hija de Teodosio Gómez López, que tuvo una experiencia muy parecida a las que estamos contando hoy, y esta mujer, Francisca Gómez, ella había hablado para otros investigadores, Juan José Benítez, que quizá fue quien levantó la liebre de este caso, luego también lo hizo contigo, me consta, y esta mujer pues nos contaba el relato vivo de lo que no se le olvidará jamás. Era muy niña, pero dice que cómo llegó su padre a casa, descolorido, pálido, y con un miedo atroz cuando era un hombre que no sentía miedo por nada. Desde bien joven, con 16 años, ya estaba en la sierra cuidando ganado y había estado solo mucho tiempo y nunca había tenido una experiencia que le causara tanto pavor como lo que le ocurrió. Bueno, tan es así que parece que su vida cambió por completo, cambió radicalmente y no volvió al monte. Era un hombre que tenía que encargarse de las castañas en diferentes puestos del monte y es que no volvió a salir. Pues sí, 4 años después de tu entrevista, Gonzalo, yo pude entrevistar también a Francisca, la hija de Teodosio Gómez, con qué fuerza lo contaba, y es que en aquel pueblito extremeño, del norte de Extremadura precisamente, estaban ocurriendo una serie de cosas, una figura idéntica. Pero fíjate, lo que siempre me llamó la atención, seguro que a Javier también, ya le pido una opinión, es que pensaba que era la mujer más alta del pueblo, enlutada, y que se había aparecido repentinamente en el monte. Y luego otro elemento que es fundamental en estas apariciones, que no sabemos qué son, pero que la gente ve, que es mantener la distancia exacta con el testigo. Siempre una misma distancia, como si fuese una imagen, más que algo natural o vivo. Escuchamos a Francisca, Garganta la Olla, 1986, esto es un poco túnel del tiempo, y la fuerza de una persona que vio como su familia, su propio padre, quedó lívido desde entonces, con un terror como le pasó a otros vecinos tras el encuentro con la sombra. Fue al llegar a un camino que le llaman la Tortiñosa, pues vio una mujer de negro, toda enlutada, que le brillaba mucho y que el luto, y él pues dice, esto es tía Amalia.
mi padre de verdad dijo, dice, esto es tía Amalia, tía, y ella ni miraba para atrás ni nada, la misma distancia le llevaba con la bestia más lista que con la bestia a su paso. Y al llegar a la fuente de la ricera, pues volvió la bestia para volverse para casa. Y dice, yo me voy, yo esto me impone. Y entonces ya dijo, sea lo que el Señor quiera, me voy. Y aquello ya él se mosqueó y claro, ya dijo, pues esto no está bien. Y se volvió para atrás, pero luego ya dice, pues yo me voy a para las castañas, sea lo que el Señor quiera. Cargó las castañas, se bajó a casa y lo contó, y a nuestra casa ya estaba lo que él quería, que no lo volviera a contar a nadie. ¿Llegó a verle alguna vez la cara? No, siempre iba adelante y ella adelante, andando no más que de espalda. ¿La ropa, como decía que era? Negra, dice que la brillaba. Que brillaba. Dice que como cuando era el manto de la Virgen, como el manto de la Virgen que brillaba largo hasta abajo, dice que era la ropa. Y dice que hacía una luna como la mitad del día. ¿Le causó miedo a su padre? Sí, bueno, que sí le causó miedo, que no volvió. Investigación de campo, documentos, un pueblo que pasó auténtico miedo con estas apariciones. Evidentemente la figura no era tía Amalia. Javier, tú también, esto es como un bucle misterioso, ¿no? Gonzalo, nosotros, Carmen, hemos estado investigando en ese pueblo, tú también. Garganta la Olla se convirtió en un lugar de apariciones. Y no sé cómo sorprende, ¿no? Una descripción tan parecida a lo que acaban de contar estas dos personas. Esas figuras talares, casi que parecen del románico y que se han instalado en el presente. Y que acompañan, guían, escoltan a personas. ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, yo creo que hubo un momento, sobre todo finales de los 80, primeros de los 90, en el que los que nos interesábamos más por estas cuestiones y nos dedicábamos a la investigación de campo, pues sentimos fascinación por este tipo de casos, porque surgieron unos cuantos, algunos muy antiguos, como los que rescató en su momento Juan José Benítez en libros como La Quinta Columna, que nos impresionó a todos, o La Punta del Iceberg. Pero a partir de ahí surgieron otros muchos en otras partes de la geografía. Yo recuerdo haber ido con José Antonio Campaña, un investigador veterano en estas lides, a pueblos de Guadalajara, de Cuenca, de Soria, recogiendo este tipo de informaciones, y parecían todas historias de pastores, ¿no? La típica leyenda urbana, bueno, en este caso rural, que se va contando de generación en generación y que parece que va a ser difícil ponerle nombres y apellidos, pero en cuanto hacías 2 o 3 indagaciones encontrabas a los protagonistas. Hubo un caso muy reciente en aquellos años, que surgió justo cuando estábamos investigando este tipo de casos, en 1990, en Valverde de Leganés, en Badajoz, donde el pueblo entero comenzó a denunciar la presencia de lo que ellos llamaban el monje satánico, ¿no? Que era una figura también vestida de los pies a la cabeza con un manto negro, con una especie de ropa talar negra que no le dejaba ver ninguna de sus facciones, y que se dedicaba a golpear en las ventanas de los vecinos. Es decir, que lo que ocurría era que les llamaba la atención esos estruendos que a veces se confundían con que un muro de una pared de una vivienda podía haberse incluso venido abajo. Bueno, lo curioso es que en esa época no se celebraba, o estaba muy apagada, una fiesta que hoy sí que se celebra. A partir del 2003 se ha convertido en muy famosa en Valverde de Leganés, que es la fiesta de la Diabla. La Diabla, que se celebra cada 24 de agosto, representa pues una supuesta aparición también de una criatura de este estilo, que se desata del yugo de San Bartolomé y que se dedica a perseguir durante una noche al año a los vecinos entre el pueblo, ¿no? Y que piensan que es una adaptación de algún tipo de aparición sobrenatural, quizá pretérita y olvidada, como ocurre en el origen de muchas fiestas populares en otros puntos de España. Recuerdo ahora perfectamente, como recordaba Alejandro López Andrada, la visión de esa figura que se le venía encima. Recuerdo mis correrías por Vegas de Coria, Rolobos, El Cerezal, El Gasco, donde hubo diferentes sucesos. Recuerdo un constructor que sacó un cuchillo de monte, año 95, en mitad de la carretera, porque justo en la línea meridiana del camino había una figura idéntica a la que estaban contando ahora mismo estos amigos. Inconsciente colectivo, algo inserto en todos nosotros y que conecta con una realidad que está ahí. Muchas explicaciones son posibles, muy pocas, imagino, las certezas. Pero es curioso, en otros pueblos de la región, en ese mismo Saucedilla, hubo algunos casos que hielan la sangre,
porque poco después de las primeras apariciones idénticas en comportamiento, en aceleración, en lentitud, en altura, hay un grupo de niños, me acordaré siempre, Gonzalo, cerca de las piscinas municipales, que dan la primera voz de alarma de esa figura que nadie puede creer en esos testimonios. Claro, son niños, pero pocos días después, y esto a mí me impresionó muchísimo, otra joven, María del Mar Mariscal, dentro de su casa, en el perímetro interior del jardín de su casa, ve a la figura mirándole. Es uno de los pocos casos, si es que es el mismo ser, individuo, lo que sea, en que se le ve sin capucha, ¿no? Exactamente, y además que hasta el momento las apariciones de este ser había sido poco más que un fugaz paso o un rostro en la lejanía. Sin embargo, en esta ocasión lo ve de cerca y además hay como un intento de comunicación, porque cuando esta chica sale con las sobras de la cena para echarlas en el cubo de basura que tenía en el patio, en el jardín de su casa, ve junto a uno de los postes de la entrada de vehículos, que medía 2 metros, este poste, y ella decía que sobresalía sobre eso 1/3 de lo que era la figura entera. Digamos que 2/3 ocupaban el poste, con lo cual podemos calcular que podía rondar los 3 metros de estatura casi, una cosa descomunal. Pero cuando ella se percató de que allí había alguien, miró, vio la cara, dice que era una cara como enjuta, una cara como en forma de pera, pero que además tuvo como un detalle, o se percató de un detalle como de una especie de cicatriz o marca en ese rostro. Y claro, en esos momentos, segundos ya primero de susto y luego de pánico, puesto que este ser, sin despegar sus brazos del cuerpo, con su mano le hizo como una especie de seña de que se acercara. Claro, hasta que no lo hizo, soltó la bolsa de basura, echó a correr, y como en el caso del vecino que contabas de las Urdes, el padre de esta chica salió con cuchillo en mano en persecución de este ser, pero cuando salió ya no estaba en el patio. Como siempre contamos algún caso de este tipo en primera persona, con testimonios, acoplándose a un informe nuevo a la larga ya, a la longeva lista de los encuentros con lo absurdo, con lo extraño de estas entidades en nuestro país. Las vías de contacto, el 27699, y las vías de contacto habituales empiezan a llenarse de casos, de personas. Luego merecerá esto, Santi, un análisis por parte de los especialistas que estáis ahí, ¿no? ¿Qué ocurre? De nuevo un montón de historias. Estoy recordando que en algunos casos se disparó contra estas figuras. Un caso que tú investigaste, Javier, en la barriada de Penamoa, en La Coruña, aunque sea en apenas un minuto, la gente llegó a tener tal pánico que llegó a cargar escopetas, como ocurrió en Vegas de Coria, provincia de Cáceres, contra este ser errante, ¿no? Sí, estamos hablando de finales de los 80 y efectivamente la barriada de Penamoa es visitada por una criatura, en este caso parece que era un animal o algo por el estilo, por una especie de gorila extraño que inmediatamente despierta todas las alertas y hace que se organicen batidas para tratar de abatirlo. Nunca se logró dar con él, pero bueno, el misterio permaneció y se puede consultar, de hecho, en las hemerotecas, porque esto llegó a convertirse, como no, en noticia, pero de esa clase de noticias que desaparecen y luego nadie rastrea. Esta noche tenéis que acompañarnos. Habrá túnel del tiempo, y un túnel del tiempo además emocionante, un emotivo homenaje, creo yo, y que tiene que ver con el terror. Y también, ¿por qué no decirlo?, con estas incógnitas que nos rodean en esta semana precisa. También una investigación sobre conspiraciones, algo ha ocurrido y que ha sido portada, repetimos, del periódico El País. Manipulaciones extrañas, cobayas humanas y un sinfín más de historias. Ahora todas las noticias.